Es un placer saludarlos. Seguimos apoyándonos unos a otros, orando para que Dios nos dé la victoria, nos proteja y nos guarde. Hermanos, hoy no es un domingo cualquiera, es un domingo muy especial. Es un domingo en que celebramos la victoria más grande que el mundo puede haber vivido. Es un día de triunfo, es un día de gozo, es un día de bendición. Y esto es un tiempo en que nosotros queremos tomar la palabra para que nos ministre, porque ni la historia universal registra un evento tan importante y trascendental para la vida del ser humano como la resurrección de nuestro Salvador. Ni batallas, ni conquistas, ni descubrimientos científicos, nada ha traído al hombre la paz, la fe y la bendición de saber que nuestro Redentor vive. Y por eso en la palabra de Dios nos habla de el triunfo de Jesús. Sabemos que temprano por la mañana las mujeres, dice la palabra, fueron a la tumba donde reposaba el cuerpo de Jesús y no encontraron más que la tumba vacía. Y esto habla de las grandes bendiciones. Así es de que nuestro líder vive, nuestro Redentor es el Rey del universo, que nos ha dado la bendición de conocerlo. Los grandes iniciadores y líderes de religiones del mundo están en la tumba. Ni Mahoma, ni Buda, ni Zoroastro, ni Confucio, ni grandes griegos sabios, ni emperadores romanos. Se puede hablar de un liderazgo que permanece solamente el Señor. Así es de que nosotros sabemos en quién hemos confiado, como dice la palabra. Y yo quisiera ir al libro de los Hechos, porque precisamente nos habla de el fruto y el resultado de la resurrección de Cristo. Dice Hechos 1, versículo 1 al 5, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice aquí la palabra que el Señor Jesús anunció su muerte, pero anunció su resurrección y dio mandamientos por el Espíritu Santo. Sabemos que el resultado de su resurrección es que viene el Espíritu Santo a nosotros en el tiempo de la experiencia del Pentecostés, pero también dice aquí: y se presentó vivo. Ni la muerte, ni la cruz, ni los clavos detuvieron a Jesús. Y dice el 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Y nos preguntamos, ¿cuál es la promesa del Padre? Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo del Espíritu Santo, o sea, el Pentecostés, no se podía realizar antes. Tenía que ir Jesús a entregar su vida a la cruz, tenía que pasar este tiempo de resurrección, y dice que luego se presentó vivo. Y esto es importante porque el resultado de esa resurrección lo estamos nosotros disfrutando cuando el Espíritu Santo nos está hablando personalmente, bueno, en espíritu, pero directamente, en una forma muy personal. Y luego el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ninguna religión o filosofía pueden hablar de una llenura de un Espíritu Santo, porque no creen. Muchos son libres pensadores, otros son ateos, pero lo importante para nosotros es que hemos experimentado el poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos tenido una experiencia muy personal, y por eso nosotros celebramos hoy el fruto, el resultado de la resurrección de Jesús. Dice
capítulo 2, versículo 23 de Hechos. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos del inicuos, crucificándole, versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Jesús, cuando predicaba y enseñaba, decía: yo tengo autoridad para poner mi vida por ustedes y volverla a tomar. ¿Por qué? Porque es el autor de la vida. Bien, dice el versículo 25 del capítulo 2 de Hechos, porque David dice de Jesús: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Hermanos, esta resurrección de Jesús, este resultado, no solamente nos da poder, sino nos da, dice aquí, gozo y esperanza. Y pone en nuestra lengua sabiduría. Por lo tanto, hermanos, pues para nosotros es una celebración que ha dado resultados, ha dado paz, ha dado sabiduría, pero ha dado poder también. Y celebramos también porque dice aquí: porque no dejarás mi alma en el sepulcro, en el Hades, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Damos gracias a Dios porque en medio de la prueba, de las noticias sorprendentes, alarmantes de lo que estamos pasando, nosotros sabemos que Dios nos protege y confiamos en Él y saldremos en victoria. Resultados de la resurrección de Cristo. En el 3:14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Está hablando de cuando es sometido el Señor Jesús a un juicio injusto y piden que Barrabás sea libre. Dice: mas tú, está diciendo aquí como reprochando Pedro en uno de sus discursos, y dice 15: y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y dice también aquí en el versículo 23: dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo de la muerte, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Somos bendecidos por la promesa en la persona de Abraham, pero por los resultados de Jesús. Por lo tanto, somos familias bendecidas, hermanos. Y volvemos a este tiempo, volvemos a ver los resultados de un encierro como el que tenemos. Y yo creo que seguimos haciendo conciencia y festejamos con nuestra familia que Dios es nuestro consuelo y nuestra bendición. Hechos 4:32 sigue diciendo sobre la resurrección. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo lo propio, nada de lo que tenía ni lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio en sus predicaciones, en sus enseñanzas, de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. El tema de la resurrección es un tema de enseñanza, porque estaban ante un pueblo, ante personas que no creían en la resurrección, y el poder de la resurrección de Jesús, cuando se empieza a aparecer a muchas personas y empiezan a ver los milagros de su resurrección, es cuando empiezan a creer en Dios. Y esto es precisamente el tema de su enseñanza desde el libro de los Hechos, y es el tema de nosotros. Nuestro líder vive, nuestro líder ama, nuestro líder nos salva. Jesús dio su vida por nosotros. Y en Hechos 10:38,
Fíjese el libro de los Hechos cómo habla precisamente de los resultados de la resurrección de Cristo. 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y sus promesas son de que Dios está con nosotros, de que Dios nos bendice, que Dios nos guarda, y el mismo poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús está con nosotros. Dice el versículo 40: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Nos acordamos cómo el Señor se encuentra con los que van camino a Emaús. Dos hombres van comentando de la muerte de Jesús, van tristes por aquel evento de los cuales ellos fueron testigos, y Jesús se les empareja en el camino y empieza a platicar con ellos. Y llegan a un lugar donde se oscurece y van a descansar, y preparan una cena estos amigos, estas personas, e invitan a Jesús. Y cuando Jesús empieza a orar y cuando empieza a hablarles, se dan cuenta que Jesús es la persona que había sido muerta en la cruz, pero que ahora estaba resucitada. Y cuando Jesús se despide de ellos, dicen uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando Jesús nos hablaba de la palabra? Este es el argumento más fuerte que los cristianos tenemos para las enseñanzas a los incrédulos, a las personas que no creen. Dice aquí el 39: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este Dios al tercer día levantó e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo. 42: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Nuestro líder vive y reina por los siglos de los siglos. Y dice el 17:2: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese en la cruz, pero que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Gracias a Dios por esta presencia de nuestro líder, de nuestro Señor. Es el Dios fuerte, es el Dios que nos acompaña día a día. Dice que la misma palabra, que cuando en el libro de los Hechos la gente se convertía, aún los que no eran judíos recibieron el poder del Espíritu, como en la casa de Cornelio. Estaban predicando, Pedro fue, obedeció al Espíritu Santo cuando le dijo: ve a la casa de Cornelio. Él se negaba y decía: pero él no es judío. Ve a la casa de Cornelio. Él obedeció y no terminaba de predicar cuando descendió el Espíritu Santo. Hermanos, dice la palabra que Dios vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. En Isaías 53:9, después de que narra toda la pasión de Jesús, fue avergonzado, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestra fe, por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Pero dice aquí, de la resurrección, 53:10 de Isaías: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento en la cruz. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Jesús resucitado verá linaje, vivirá por largos días, porque es eterno el Señor, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
y Jesús resucitado verá el fruto de su aflicción en la cruz, la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto, verá que nosotros somos fruto de su resurrección, que no fue en vano su muerte para nosotros. Nos verá y quedará satisfecho, porque nos ha librado del pecado y de la muerte. Como todo lo que hace Dios es extraordinario, es milagroso, es sobrenatural, así fue su triunfo sobre la muerte y el pecado. La pregunta es, ¿entendemos realmente lo que quiere decir el fruto de la resurrección de Jesús? Cuando meditamos sobre este tema, nos es más fácil entender lo que Pablo el apóstol dice. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Empiezo aquí en esta vida a disfrutar de su presencia. Empiezo a tener comunión con Él íntima. Empiezo a ver su poder y empiezo a sentir su amor y su dirección. Aquí empieza una relación con Él, pero dice, el morir es ganancia porque le veremos tal como Él es. Hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nacimos de nuevo al recibir a Cristo. Y ahora andamos en una vida nueva, en una vida plena, en una vida eterna, pero una vida abundante. Por lo tanto, dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Lo decíamos la vez pasada. ¿Por qué? Porque estamos pasando un tiempo difícil. Dice, ni la vida ni la muerte nos podrá separar. Al contrario, nos une a Dios. En oración, en búsqueda, en plenitud con Él. En saber apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y dice la palabra que fueron mujeres temprano al sepulcro a buscar al Señor, a su tumba, y encontraron removida la piedra que pesaba más o menos 2 toneladas. Y un ángel les habló diciendo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y dan aviso a los apóstoles. Así es de que el Señor se aparece, el Señor cena con ellos, a un incrédulo apóstol, ¿verdad? Como Tomás, que no creyó. Los apóstoles tuvieron la experiencia de recibir al resucitado, a Jesús, habló con ellos, y Tomás no estaba en esa ocasión, regresa y le platican, Jesús estuvo con nosotros. Si no lo toco y si no lo veo, no creo en eso. Y en una ocasión especial Jesús se aparece a Tomás y le dice, Tomás, mete tu dedo en la llaga de mi mano y mete tu mano en mi costado. Y cayó de rodillas y dijo, Señor, perdona mi incredulidad. Nosotros no hemos visto, no lo hemos visto al Señor, pero lo sentimos. Nos ha aconsejado, nos ha consolado, nos ha bendecido, nos ha provisto, nos ha sanado y sobre todo nos ha salvado. Era necesario que todo esto aconteciera, dice la palabra, para que el Espíritu Santo, después de 50 días de su resurrección, viniera a quedarse entre nosotros en la experiencia del Pentecostés, y ha estado con nosotros y está con nosotros para siempre. Somos el templo del Espíritu Santo y eso fue posible por su resurrección. Celebramos este día y meditamos sobre la palabra y nos fortalece saber que no estamos solos, que somos el templo del Espíritu Santo. Y en esa confianza y en esa fe, celebremos con gozo la resurrección de nuestro Dios. Vamos a orar. Un saludo de mi esposa, va mejor cada día y pues estamos, ¿verdad?, obedeciendo las indicaciones de salud. Y un abrazo para ustedes, hermanos. Vamos a orar y vamos a celebrar
Pon alabanza en tu casa, celebra este día de victoria. En la historia de la humanidad no hay nada tan trascendente que nos traiga bendición a los humanos y más sobre todo a los cristianos que la resurrección de Cristo. Señor, te damos gracias porque tú llenas de gozo nuestro corazón, porque no estamos huérfanos. Tú dijiste: no os dejaré huérfanos, he aquí os envío al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Y a través del Espíritu Santo, Señor, te alabamos, te bendecimos. Y a través del Espíritu Santo te escuchamos y comprendemos la palabra. Te damos gracias por estos tiempos, aunque difíciles, Señor, pero sabemos que tú estás en control. Bendice a las personas que no te conocen, a los países, Padre, que están sufriendo esta situación, Padre. Que haya fruto de tu resurrección en ellos al creer y conocer y entregar su vida a ti, Señor. Que haya cosecha abundante, Padre, de vidas y de almas que no te conocen. Y nosotros que te conocemos, nos gozamos en tu presencia, Señor, porque nada nos separará de tu amor. Al contrario, este tiempo de meditación, este tiempo de encierro, este tiempo, Señor, de guardarnos, ha sido un tiempo de encontrarnos contigo, de encontrarnos con nosotros mismos y de encontrarnos aún con nuestra familia, porque a veces las múltiples actividades no nos permiten convivir y conocer a nuestros hijos. Gracias por la iglesia, Señor. Te pedimos que volvamos a estar juntos en ese lugar que tú nos prestas, que estemos juntos, Señor, gozándonos, hacer una celebración maravillosa, celebrar la Santa Cena juntos, Señor, porque es el gozo de nuestra salvación. A ti sea la honra, a ti sea la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios está con nosotros. Dios.